la clase de este día. Muy bien. Entonces, un péndulo el tema que vamos a revisar, el péndulo simple. El péndulo simple. El péndulo simple es un sistema que podemos asumir, digamos que de manera muy simple, de la siguiente manera. Consideremos un punto aquí, digamos, este es lo que vamos a llamar es nuestro punto de giro, y vamos a considerar una cuerda. Ok, aquí lo voy a representar con en amarillo, la cuerda. Ok, atamos ahí una cuerda larga, muy delgada, de masa despreciable. Ok, entonces imagínense que es un hilo muy delgado. Y le atamos una esferita. Algo que yo supongo que en mecánica de la partícula utilizaban el término de una masa puntual. Ok, entonces vamos a representarlo como una bolita aquí. Una bolita. Y esta bolita sí tiene un valor de masa. La cuerda, a su vez, se me olvidó decirlo, tiene una longitud que vamos a llamar L. Vamos a denotarla por L mayúscula. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que sabemos que va a suceder cuando este objeto lo elevemos a una cierta altura? Para hacer esto más claro, vean, vamos a tomar en cuenta la línea vertical. De hecho, ese problema seguramente lo habrán resuelto o lo habrán visto en mecánica de la partícula para analizar otro tipo de cosas. Pero bueno, entonces a este sistema, este hilo lo elevamos, lo separamos un ángulo θ respecto a la vertical. Y una vez que se deje esto libre, digamos, lo estamos sosteniendo en este momento, aquí lo estamos agarrando, y una vez que lo soltemos, ¿qué es lo que sabemos que va a suceder? ¿O qué idea tenemos de lo que va a suceder? La masita se desplazaba de un lado a otro. Se va a desplazar y ¿a qué altura va a llegar del otro lado? A la misma altura. O, Se- ajá, bueno, al sí, principio sí se... sí. ajá. Bueno, en principio, asumiendo que se conserva la energía, que no hay fuerzas de fricción, o sea, que es, digamos, el entendido en este momento, por conservación de la energía, si ustedes analizan este sistema desde esa óptica, verán que la altura a la cual se suelta, digamos, respecto al suelo, digamos, esta línea que voy a dibujar a continuación, representará el suelo. Entonces, respecto al suelo, le elevamos una cierta altura h. Ese objeto va a comenzar un movimiento de esta forma. ¿Okay? Algo así. Déjenme hacerlo un poquito mejor, más simétrico. Muy bien. Entonces, va a seguir este comportamiento de tal suerte que al otro lado, digamos, de esta línea imaginaria, punteada amarilla, va a alcanzar la misma altura, por conservación de la energía. ¿Ok? Bueno, esa es una manera de verlo, desde el punto de vista energético, pero también lo podemos ver o lo podemos analizar desde el punto de fuerzas. ¿Ok? Entonces, bueno, por conservación de la energía sabemos que este movimiento va a ser, digamos, simétrico respecto a este. ¿Ok? En el caso de que no exista fricción en este sistema o en el entorno, como aire, cosas de ese estilo. Bueno, desde el punto de vista de fuerzas, ¿qué podríamos decir al respecto sobre esta masita? ¿Cuántas fuerzas estarán actuando?
en el momento en que nosotros lo dejamos libre. La tensión y la gravedad. La tensión en la cuerda, correcto. A ver, una tensión aquí. Ok, la tensión. Aquí mostrada. Ajá. ¿Y cuál otro me dijeron? La gravedad. La gravedad. Y en este caso, bueno, está dada por... Uy, déjenme otro color. Este color. El peso, que siempre apunta hacia abajo. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestras fuerzas aquí. La tensión. Ok. La fuerza de tensión. Y el peso. Muy bien, entonces vamos a analizarlo. ¿Cómo escribiríamos el diagrama de cuerpo libre aquí? ¿Cómo estaría dado a continuación? A ver, voy a dibujar nuestros ejes como siempre han sido. El vertical y horizontal será el eje Y. Por acá tendremos el eje X. Entonces, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre asociado a este sistema de fuerzas? Que las dos fuerzas parten del origen. Las dos fuerzas parten del origen. Ok, ¿y cómo lo estaremos aquí acomodando? O sea, es correcto lo que acaban de comentar porque, pues en un diagrama de cuerpo libre, el objeto que estamos analizando, pues siempre lo colocamos aquí, ¿no? Aquí está nuestra masa M. Aquí está la masita. La pregunta es, ¿cómo orientamos nuestros ejes de coordenadas, X y Y, de tal manera que podamos representar esta información en este diagramita? Podríamos expresar la tensión en como dos ejes, uno en X y Y, o descomponerlo. Ok, vale, entonces, déjenme, a ver. Lo que estamos diciendo básicamente es llevar esto así, ¿no? Algo así. Es lo Sí. que estoy entendiendo. Ok. Bueno, hay un problemita con esa situación porque mm, si bien así puede hacerse, ok, si uno, perdón, no salió. Si bien se puede hacer de esa manera, va a ser problemático porque pues de aquí lo único que no podemos conocer es la tensión. Entonces la estaremos descomponiendo en dos componentes y pues estaremos, en lugar de simplificar el problema, lo estaríamos haciendo más, agregando un término extra. Entonces, lo recomendable en este caso, como se hace con los, ¿cómo se llama? Planos inclinados, es rotar nuestro sistema de referencia de tal manera que suceda lo siguiente. A ver, déjenme aquí Sería que la ponerlo así. tensión quedara en el eje y W a, a algunos grados, ¿no? Exactamente, justamente así. La tensión a lo largo del eje y el vector peso, ¿ok? En este caso con esta dirección. Entonces, bueno, ¿qué ángulo va a ser el peso? Vean, está separado de los ejes X y Y un cierto ángulo. ¿Cuál será el valor de ese ángulo? Es teta. Teta. Ok, ¿y dónde estaría medido? ¿Respecto al eje X, así, o respecto al eje Y, así? Sería respecto al eje Y. Respecto al eje Y, muy bien. Entonces aquí tenemos el ángulo teta.
Muy bien, muchachos. Entonces aquí está el peso como vector y la tensión. Muy bien. Entonces, ya que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre con las fuerzas que están involucradas, pues armamos nuestra ecuación, ¿no? Nuestra segunda ley de Newton para cada uno de los ejes. Entonces, para el eje X, ¿qué es lo que tendríamos? El seno de teta por W. El seno del ángulo teta, ok. ¿Y cuánto vale en magnitud W? Ese vector W. Masa por gravedad. Exactamente. La masa por la gravedad. Y aquí es claro si pongo esto, Sí, el signo negativo, sí. porque, bueno, este vectorcito bueno, la componente de este vector en verde que es justamente esta línea amarilla que apenas se alcanza a distinguir, está en el eje X negativo. Bueno, ¿y esto a qué tiene que igualarse? Aquí digamos, estamos anotando todas las fuerzas. Aquí concretamente solamente es una. ¿Y esto a qué se tiene que igualar? Sería igual a cero, ¿no? Porque no hay otra fuerza en el eje X. ¿Cero? Ok, ok, estoy de acuerdo que solamente hay una fuerza en el eje X, pero tendremos que Nada más. igualarlo a cero. Porque, bueno, si lo igualamos a cero, tendríamos problemas, porque de acuerdo a las matemáticas, para que esto sea cero, uno de los tres elementos tiene que ser cero, y ninguno lo es. Según lo que estamos haciendo, ninguno es cero, entonces, pues no podría ser cero. Ya masa por aceleración. Correcto. Sería igual a una masa por una aceleración. La segunda ley de Newton. Fuerzas igual a masa por la aceleración. Y listo. Como ya no tenemos más fuerzas en el eje X, pues así queda la expresión. Por otro lado, ¿qué sucederá en el eje Y si hacemos un análisis similar? Sería la tensión Tensión menos mg coseno de teta. menos Ajá, mg coseno. más mg coseno de teta. Muy bien. Esas son todas las fuerzas, ¿no? Involucradas. Del lado izquierdo estamos escribiendo todas las fuerzas involucradas y solamente son dos a lo largo de la dirección Y. ¿Y esto a qué tendría que ser igual? Ese tendría que ser igual a cero, Ok, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón? porque el punto M no se va a Ajá, estar desplazando en el eje Y. correcto, exactamente. Este cero bueno, su interpretación o su significado es que no hay movimiento a lo largo del eje Y. Es decir, que esta masita no está moviéndose hacia arriba o hacia abajo a lo largo de la cuerda, ¿vale? O equivalentemente en la dirección Y. Entonces, es la razón por la que ponemos este cero. Muy bien. Entonces, vean, tenemos nuestro problema, nuestro objeto que estamos analizando por fuerzas, el diagrama de cuerpo libre y finalmente eh, el sistema de ecuaciones que describen a este sistemita. Muy bien. De este sistema, bueno, de este par de ecuaciones, nos vamos a concentrar en el siguiente. El que nos va a dar bastante información es el siguiente, es este. Es el que vamos a analizar a continuación. Entonces, a ver, de la primera ecuación, voy a poner así, de la ecuación eh, para el eje X,
tenemos, a ver, vamos a irlo trabajando. A ver, entonces acabamos de escribir lo siguiente. Que la masa por aceleración es igual a menos una componente del peso. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos en este momento. Listo. Pero ahora, vamos aquí a recordar varias cosas, muchachos. En este tipo de movimiento, cuando un objeto está describiendo una sección, una trayectoria circular, ¿qué sucede con la aceleración? ¿Recuerdan? O sea, esta aceleración, ¿cómo tendríamos que dibujarla aquí? ¿O de qué aceleración estamos hablando en esta ecuación? De la tangencial. Ok, tangencial, exactamente. Entonces, en este tipo de movimiento, sabemos que se presentan dos aceleraciones. Bueno, la aceleración tiene dos componentes. La primer componente de la aceleración es una que apunta siempre al interior, ¿ok? De la trayectoria o de la circunferencia. Pero hay otra, y que de hecho que es la que nos interesa sobre todo, es la tangencial, la que siempre va dirigida de esta manera en todo el movimiento. Entonces, esta flechita en azul no es un vector, estoy denotando aquí una aceleración tangencial. Entonces, la aceleración de la cual estábamos hablando acá abajito es justamente esa aceleración. Es una aceleración tangencial. ¿Vale? Entonces, empieza aquí a surgir información. Por otro lado, ¿cómo calculamos esa aceleración tangencial? A ver si para ustedes les recuerda esto. La aceleración tangencial es igual a L por una aceleración angular. Díganme si esto les queda claro. Sí, Sí, porque, a ver, veamos. Porque que al tener un movimiento así, en- que denota una circunferencia, aparece una aceleración, este, ay, ¿cómo fue su nombre? ¿de quién? ¿Del AT o de esta alfa? Ah, Ah, sí, aceleración angular. ándale, ajá, Exactamente. Esta alfa que aquí aparece es la aceleración angular. Y esta aceleración angular, recordemos que nos dice, bueno, está relacionada con el desplazamiento angular, justamente, es decir, el cambio en el ángulo. Conforme este péndulo, esta masita se vaya moviendo de derecha a izquierda y después de izquierda a derecha, este ángulo va a estar cambiando. Ahorita, en este momento, digamos, tiene un valor teta inicial. Y cuando la pelotita esa se suelta, este teta va a comenzar a cambiar. Entonces, la rapidez, la tasa de cambio con la que este ángulo varía en el tiempo, pues lo vamos a conocer como velocidad angular. Pero a su vez la velocidad angular también va a estar cambiando. Entonces, la velocidad o la tasa de cambio con la que la velocidad angular se modifica en el tiempo da lugar a la aceleración angular. ¿Ok? Entonces, bueno, para que tal vez aquí quede un poquito claro, voy a hacer estas acotaciones, ¿no? Vamos aquí a alfa y a AT, digo, para sus notas, ¿no? Entonces, em,
Esta alfa resulta ser la aceleración angular y el término de abajo es la aceleración tangencial. Muy bien. Y sabemos que estas dos están relacionadas justamente por el radio de la circunferencia. En este caso, el radio está dado por el largo de la cuerda, longitud L. Muy bien. Entonces podemos continuar con recordando estos elementos. Vamos a continuar acá abajo. Entonces vean lo que va a suceder. Eh, bueno, podemos hacer un paso previo aquí, ¿no? Podemos eliminar las masas, ¿de acuerdo? Esos términos no van a jugar en nuestro problema, pero vean lo que sucede a continuación. Queda longitud por la aceleración angular más g veces seno de teta. Y esto es igual a 0. ¿Están de acuerdo con esta relación? Sí. Solamente aquí pasa este menos, bueno, este término del otro lado como una suma. Bueno, podemos aquí seguir haciendo cosas. Vamos a escribirlo así. Vean. Más g sobre L por el seno de teta. Y esto es igual a 0. ¿Vale? Muy bien. Pero, ¿qué recordamos aquí, muchachos? ¿Cómo se relaciona la aceleración angular con el cambio del ángulo en el tiempo? ¿Alguien recuerda eso? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se relaciona la aceleración con el ángulo? A No ver si recuerdo eso bien, creo que es su derivada. ok, derivada de, o sea, la aceleración angular es correcto, ¿es la derivada de quién? Es la segunda derivada de el ángulo con De- respecto al... exacto, es la segunda derivada de la posición angular. Ajá, muy bien. Como función del tiempo Ujú, con respecto al tiempo. con respecto al tiempo, correcto. Excelente. Entonces sí les enseñaron bien. Vale, entonces podemos sustituir esto, ¿no? Recordemos esta relación. Y en la aceleración se relaciona con el ángulo de esta manera. Entonces podemos aquí sustituirlo. Entonces vean lo que es el resultado. Por lo tanto, ¿qué nos queda? A ver, la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo más este término g sobre L por el seno de teta. Y es, bueno, seno de teta que aquí ya de manera explícita también depende del tiempo. ¿Ok? Pues, tenemos ahí una función del tiempo. Y esto es igual a 0. ¿Todo claro hasta aquí, muchachos? Sí, Sí, sí está claro, está ahí. sí, profe. Sí, aquí está todo. Aquí está la construcción completa. Bueno, no sé, a ver, quiero que sean observadores y me digan, la última, la expresión en azul, no sé si les recuerda a alguien, como que se parece, algo que ya revisamos.
A ver si esta ecuación en azul les parece recordar a alguien que acabamos de ver. ¿El movimiento armónico? Ok, recuerda el movimiento armónico. Tenemos la segunda derivada de una posición. En este caso es una posición angular. Más un segundo término, ¿no? Igualado a 0. ¿Sí lo recuerdan? En el movimiento del sistema de bloque resorte. Ok. Excepto por qué. A ver. Excepto por qué. O sea, se parece, pero no totalmente. A ver, aquí voy a colocar esta ecuación. ¿Vale? Y ustedes, para que lo tengamos más claro. Vean, esta que estoy escribiendo en amarillo es la ecuación a la que nosotros llegamos cuando analizamos El ángulo, ¿no, profe? el bloque resorte. ¿Qué pasa con el ángulo? Bueno, por ejemplo, cuando teníamos nuestra ecuación diferencial del movimiento armónico simple, Ajá, nos emitía un ángulo, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso es el seno de teta. exactamente. Entonces, vean, aquí está, ¿no? Este primer término que tenemos en la ecuación diferencial nos habla de la segunda derivada de la posición de la x, que vendría a representarse aquí. La posición, pero angular en este caso. Más un segundo término, muy bien, pero aquí tenemos nuevamente la posición. No la posición al cuadrado, no la posición en raíz cuadrada o cúbica, no en otra función, simplemente la posición de manera lineal. ¿Y aquí qué es lo que está sucediendo? Aquí no tenemos una representación lineal de la posición angular, sino una función de ella, un seno de la posición angular. Entonces, esto ya nos habla de que esta ecuación, si bien se parece a esta, a la que estoy aquí en amarillo, no necesariamente son iguales. Entonces, déjenme mostrarles a continuación, muchachos, un video que encontré donde nos van a ayudar a entender esta parte. Ok, entonces déjenme cambiar de pantalla y les voy a poner lo que les quería mostrar. Ok, déjenme. Necesito que se escuche el audio, entonces voy a... Ok, todos vemos la pantalla con el video de YouTube, ¿cierto? Sí. Sí, sí, se puede ver. Ok, entonces voy a dejar correr el video y me dice por favor si sí se alcanza a escuchar. A ver. Más azul es puntual y que no hay ningún rozamiento con el aire. Y ahora ya podemos pasar a estudiar Sí, sí, su sí. Ok, Si ponemos un contador de tiempo, podemos ver cómo va cambiando este ángulo Z en función del tiempo. ok. Es lo que les comentaba, ¿no? El ángulo teta del cual nosotros levantemos o separemos nuestra masita, pues va a depender del tiempo, como vemos aquí. Entonces, algunas veces va a ser más grande, algunas veces va a ser más pequeño. Es más, esto por ejemplo lo podemos representar en una gráfica para tratar de adivinar si conocemos alguna función parecida a la que está describiendo el ángulo. Como podéis ver, esta se parece muchísimo a una función trigonométrica, por ejemplo, un coseno. Pero, ¿seguro que lo es? Veamos, si ahora cambiamos la posición inicial por otra mucho más elevada cercana a pi, la función ya no se parece tanto a una función trigonométrica. Si os fijáis, al principio la función está muy aplanada, cosa que no coincide mucho ni con un coseno, ni con un seno, ni con ninguna función trigonométrica usual. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Para algunos casos sí que son funciones trigonométricas y para otros no. Pues para averiguarlo necesitamos una ecuación que describa este movimiento, y la vamos a obtener utilizando la segunda ley de Newton. Para ello, vamos a hacer zoom en la masa azul y ver qué fuerzas están actuando sobre ella. La más sencilla de deducir es el propio peso, que es masa por aceleración de la gravedad, que en la Tierra es aproximadamente 9,81. El truco aquí es descomponer este peso en dos componentes perpendiculares. Ok, aquí va a describir lo que nosotros ya hicimos. Ok, entonces voy a saltar un poco
de esa parte y esperar a que el comercial también pase. ¿Qué? ¿Todavía sigues buscando ayuda en materia? Hay una M, por lo que se pueden cancelar al no ser igual en diferencial de segundo. Vean, es la misma ecuación a la que llegamos, la mismita, ¿no? Aquí las comillas representan segunda derivada respecto al tiempo, este término. Entonces tenemos este término aquí, más g entre L, por el seno de la posición angular que queremos, y esto igualado a 0, es la misma expresión. Orden que describe el movimiento del péndulo simple. Trabajar con ecuaciones diferenciales en general es difícil, así que no vamos a resolver ninguna en este vídeo. Solo os mostraré algunas animaciones que salen directamente de resolver numéricamente esta ecuación diferencial. Por si fuera poco, esta ecuación es no lineal, ya que tiene un seno, por lo que es todavía más difícil. Su solución depende de integrales elípticas de primera especie, que os sonará chino, y además os digo yo que son súper complicadas. Es por eso que normalmente se suele considerar que el seno de z es aproximadamente z para ángulos pequeños, con lo que la ecuación se convierte en una mucho más fácil de resolver, ya que es lineal y con solución formada por senos y cosenos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones? Vamos a verlo para varias condiciones iniciales. Por ejemplo, para un ángulo inicial de 0,7 radianes, la bolita naranja es la solución de la ecuación original, y la azul la de la aproximación. Como podéis ver, ya se nota la diferencia. La naranja tarda un poquito más en avanzar. Si reducimos el ángulo inicial a 0,2 radianes, las dos soluciones son casi iguales, ya que la ecuación azul es una mejor aproximación cuando el ángulo inicial z es muy pequeño. Si aumentamos ahora el ángulo inicial a pi partido por 2 radianes, que es aproximadamente 1,57, ya podéis ver que la bolita azul ya no se aproxima nada a la naranja. Y bueno, si aumentamos el ángulo inicial todavía más, veis que cada vez aproxima peor. Ok, muchachos, entonces vean, nosotros estamos en este momento con el problema de tener en principio la ecuación que está aquí encerrada en color naranja. Pero nos acaban de mencionar una idea importante, que es la de aproximar el valor del ángulo. Ok, entonces voy a cambiar de pantalla, regresemos a nuestro trabajo. Ok, entonces, vean, este es el mismo término que nos aparecía en el video. Ahora, recordemos aquí cómo se comporta la función seno. Entonces voy a dibujar a continuación una gráfica aquí donde vamos a representar la función seno. Entonces la función seno es una función impar que va a algo así. ¿Sí estamos de acuerdo? Tiene este comportamiento. Pero ahora, si nosotros... a ver, déjenme hacer lo siguiente. Voy a hacerlo aquí, con mucho cuidado. Aquí. Así. A ver. Vean. Aquí en el eje Y, perdón, eje X, tenemos al ángulo, ¿vale? Que va a valer 0, pi cuartos, pi medios, hasta 2pi y en adelante. Y lo mismo va a suceder aquí en el eje negativo. Menos pi cuartos, menos pi medios, menos 3 pi cuartos, etc. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? En esta aproximación que se está haciendo. ¿Cómo es la línea verde en comparación con la línea en amarillo? Así, muy, muy aproximado. Entonces lo ajusto mejor así. ¿Cómo son estas gráficas? A ver, ¿cómo serán? Vean, para este intervalo, muy, muy pequeñito. Son parecidas, ¿no, profe? El intervalo pequeño.
exactamente, en un intervalo muy, muy pequeñito, la línea verde casi se parece a la línea en amarillo. Entonces, aquí el pulso no me ayudó, pero bueno. Y esta línea en verde es simplemente el ángulo teta. Si se dan cuenta, es como tener y igual a x, la línea en verde. Es decir, una recta. ¿Vale? Entonces, bueno, regresándome a la escala normal, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que para valores muy pequeños del ángulo, muy pequeñitos, el seno de teta que tenemos aquí se puede reemplazar perfectamente simplemente por teta. A ver, aquí está, teta. A ver, no sé si esta idea quedó clara, lo que acabo de comentar, la aproximación que vamos a realizar a continuación. Sí, sí, está claro. Ok, entonces aquí viene nuestro comentario. Poder resolver esta ecuación diferencial, ok, la ecuación diferencial, usaremos la siguiente aproximación. Válida para ángulos muy pequeños. Entonces, para ángulos muy pequeños, uno puede escribir que el seno del ángulo teta, en este caso que depende del tiempo, lo puede expresar simplemente como el ángulo que depende del tiempo. ¿Ok? Y eso sucede para tetas, digamos, por poner un numerito, ¿ok? Vamos a decir que andan rondando los, creo que yo recuerdo, creo que eran los 10 o 15 grados. Voy a ponerle 10 grados, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que la ecuación que vamos a resolver a continuación, o lo que vayamos a comentar a partir de este momento, va a ser válido cuando el ángulo al cual desplacemos esta pelotita respecto al eje vertical no supere los 10 grados aproximadamente. Si supera, si elegimos ángulos más grandes, 20, 30, 45, pues ya vieron, por ejemplo, en la animación del video, que el comportamiento dada por la solución que vamos a construir no describe para nada el movimiento real. ¿Y cómo se puede ver gráficamente? Bueno, en esta figura, vean, para ángulos más pequeños, perdón, ángulos más grandes, de afuera de este intervalito que acabo de señalar, vean que la gráfica en amarillo se separa totalmente de la línea en verde. Es decir, toman valores distintos. Y conforme se va incrementando el tiempo, esta oscila, pero esta gráfica no. Sigue creciendo y se separa. Cada vez se va a separar más. Es por esa razón que la ecuación, lo que vayamos a construir a continuación, repito, no describe el movimiento para ángulos muy grandes, solamente para un intervalo muy, muy pequeñito. Entonces, con esta aproximación, muchachos, ¿cómo queda nuestra expresión? ¿Cómo queda nuestra ecuación diferencial? Queda la segunda derivada de la posición angular Derivada de la segunda derivada, la posición angular, muy bien, respecto al tiempo, ¿sí? más Más, muy bien, la... Gravedad sobre longitud. ah, correcto. La
Gravedad sobre la longitud, muy bien. por la posición Por- angular. Correcto, por la posición angular. Y igualado a 0. Ujú. Y esta sí se parece a una que ya vimos, ¿no? Ahora sí. Sí. Esta ecuación que nos aparece aquí, esa sí ya es conocida. Y es más, hasta podemos decir cuánto vale la frecuencia angular, ¿no? A ver, de esta figurita, podemos decir que cuánto vale la omega 0. Raíz de la Ah, gravedad sobre la longitud. exactamente, exactamente. Ese término que siempre nos aparece en esa ecuación diferencial para un movimiento armónico simple, lo podemos identificar con la frecuencia angular. Entonces, el factor que siempre acompaña a la función, que depende del tiempo, en este caso la posición, ya sea angular o lineal, con el bloque resorte, siempre podemos identificarlo como la frecuencia angular. Y en este caso es raíz de g entre L. Listo, muchachos. Entonces ya tenemos el problema resuelto. ¿Por qué? Porque ya de esta ecuación conocen la solución, ¿no? ¿Cómo podríamos dar la solución para este problema? Sin necesidad tal vez ya de volver a resolverlo, sino con lo que ya sabemos del otro movimiento, del Sería bloque resorte. ¿Sería cómo? un- una L, Mm, no está expresada con A. ok, recordemos que tiene que ser una ecuación, bueno, la solución tiene que preservar que sea dimensionalmente correcta. Entonces, Sí, aquí que estamos igualando, o sea, aquí que nos está dando la posición angular, es sí. decir, los radianes a los que se encuentra o a los grados. Entonces, esto que tenemos aquí, a ver, voy a escribirlo. Una posición angular inicial Ujú. multiplicado por una función Por trigonométrica. Sí, sí, sí. Muy bien. coseno de omega t. Ajá, Omega 0 exacto. t. De omega 0t. Donde esta omega 0 es esta, ¿eh? Ujú. Aguas, no ven a... Estoy utilizando la misma nomenclatura, pero el contexto es distinto. Bueno, por tiempo y para incluir alguna posible, este, bueno, las condiciones iniciales, pues agregamos una fase, ¿no? Una fase phi. Y listo. Ya tenemos la solución, muchachos. ¿Cuál es el valor máximo que puede adoptar El teta cero. el teta cero? Exactamente. ¿Qué Este teta cero? numerito, el que acompaña a la función trigonométrica. En el trabajo que entregaron y que ya les evalué el día de ayer, cuando se les pedía el valor máximo de la velocidad aceleración, una manera muy compacta de argumentar al respecto, es decir, bueno, notar que la función coseno o la función seno, si es el caso, pues está acotada, ¿no? Siempre está acotada por un valor 1 y por un valor -1. Entonces, pues no, nunca va a salir de este rango de valores. Entonces, esta función siempre el valor absoluto va a adoptar el valor de 1. Ujú. Por lo tanto, cuando se saca la magnitud de esta cosa, pues el máximo valor que va a adoptar la función va a ser justamente este término, el que aquí acompaña. Y tiene sentido, o sea, piénselo con detenimiento. La función coseno, la función seno siempre tienen este comportamiento, así, siempre. Lo que hace
este factor que se le antepone es simplemente o estirarlo, o sea, estirarlo así, o Cambia bien, su amplitud. exactamente, cambiar la amplitud, o bien, para hacerlo más pequeñito, ¿no? Las oscilaciones más cortas, así, de amplitud más pequeña. Ok, entonces, el valor máximo siempre va a estar dado por el término que pongamos aquí, antecediendo a la función coseno. La función coseno simplemente nos recuerda que el movimiento es periódico, que es movimiento de ida y vuelta, nada más. Ujú. Ok, bueno, entonces vale hacer la pena ese comentario. Y entonces, listo, muchachos, ya tenemos la solución para este nuevo sistema. Ya podemos resolver problemas en los que nos hablen acerca de un péndulo simple. Justamente el tema del día de hoy. Entonces, aquí está la forma de atacarlo, de argumentar al respecto y la solución. Si nos preguntaran cuál es el periodo, ¿cómo lo determinaríamos? ¿Cómo determinamos el periodo de un péndulo? Pues tenemos el omega cero igual a 2pi por la frecuencia. A ver, otra vez, el periodo, ¿cómo? Lo podemos sacar desde el omega cero Desde el omega cero, igual ok. a Ok, a ver, dices, del omega cero es igual a 2pi 2 por la por frecuencia. por la frecuencia que se mide en hertz. Muy bien. Y a su vez la frecuencia es el inverso del periodo. Sí. Muy bien, entonces de aquí de manera directa, haciendo un poquito de álgebra, ¿qué nos queda entonces? Y sabiendo que omega cero vale esto en el caso de un péndulo. Tenemos que si el periodo es igual a 2pi sobre raíz de la gravedad sobre la longitud de la. Ok, muy bien. Pero también podemos invertir, ¿no? El orden. Ah, sí, se invierte. Entonces quedará algo así. ¿No? Ya que ya me salté varios pasos, así que ustedes lo pueden hacer aquí, pasito por pasito, pero el punto al que hay que llegar es esto, ¿no? Y es dimensionalmente correcto. Si analizan aquí las dimensiones, les tiene que dar segundos. Aquí es péndulo, no pénduli. Ahí está. Entonces, listo. Lo pongo así. Por alguien le va a tomar foto, pues ya lo puede hacer. ¿Alguna pregunta, muchachos, entonces, con la discusión de este problemita de lo que sucede para un péndulo que vamos a llamar simple? Profe, entonces, Sí. el teta igual aproximadamente a 10 grados es general. ¿Cómo? ¿El teta igual a 10 grados es general para todo caso o solamente fue por el ejemplo? No, digamos, aquí lo que estoy indicándoles es numéricamente a qué me refiero con ángulos pequeños. Y aquí el comentario fue que aproximadamente, cuando hablamos de ángulos pequeños, estamos hablando de ángulos que andan entre, bueno, entonces lo voy a poner de esta manera, a ver. Lo voy a cambiar porque tal vez puede verse confuso. A ver, voy a ponerlo mejor así. A ver, 0, teta,
y 10. O 15, no recuerdo, aquí podemos incluso hasta probar hasta 15. Es decir, que esa aproximación que se está haciendo aquí, este comentario de que que la siguiente aproximación es válida para ángulos pequeños, es esto, es lo que quiere decir, es esto, que los ángulos pueden ser cercanos a 0 y cercanos a 10 o a 15 grados. O sea, en ese rango de valores es a lo que nos estamos refiriendo al decir ángulos pequeños. Ok, profe. Mejor así. ¿Vale? Y todo, o sea, todo lo que hicimos a continuación, todo esto que está aquí de estas líneas, se cumple solamente para ángulos pequeñitos. Ya por arriba de estos valores, ya tenemos problemas. ¿Por qué? Porque esta solución ya no describe esos otros casos. Es lo que estaríamos diciendo en este punto. Ok, sí, profe, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más con alguna pregunta al respecto del problemita? Voy a poner otra vez voy a dejar correr el video que estábamos viendo, ¿vale? Entonces, ya estamos nosotros, bueno, introdujimos esta solución. Entonces ¿vale? Voy a dejar esto aquí nuevamente. Y justamente, o sea, el comentario de los ángulos pequeños, aquí ya lo muestran. Vean, entonces, la pelotita que aparece en la animación en color naranja estaría describiendo la situación general, la situación, digamos, tal vez más real, la cual está descrita con la ecuación diferencial que incluye el seno del ángulo θ. La que nosotros vamos a trabajar y conocemos como péndulo simple, ¿okay? Va a ser la solución dada por esta aproximación, que es válida para ángulos muy pequeños. Entonces aquí en la animación se ve la comparación, cómo es que para ángulos pequeños estas dos coinciden, pero para ángulos muy grandes la aproximación, la que está en color azul, deja de funcionar. Vamos a verlo para varias condiciones iniciales. Por ejemplo, para un ángulo inicial de 0,7 radianes, la bolita naranja es la solución de la ecuación original y la azul la de la aproximación. Como podéis ver, ya se nota la diferencia. La naranja tarda un poquito más en avanzar. Si reducimos el ángulo inicial a 0,2 radianes, las dos soluciones son casi iguales, ya que la ecuación azul es una mejor aproximación cuando el ángulo inicial z es muy pequeño. Si aumentamos ahora el ángulo inicial a pi partido por 2 radianes, que es aproximadamente 1,57, ya podéis ver que la bolita azul ya no se aproxima nada a la naranja. Y bueno, si aumentamos el ángulo inicial todavía más, veis que cada vez aproxima peor. Para ver mejor por qué la ecuación azul no funciona para ángulos que no son tan pequeños, vamos a representar la función seno y la función z en una gráfica de esta forma. Para un z pequeño, por ejemplo como habíamos visto 0,2, las dos funciones son casi iguales, por lo que tiene sentido que las dos soluciones se parezcan mucho. Y como podéis ver, conforme vamos aumentando el ángulo inicial, las dos funciones se separan cada vez más, por lo que los dos péndulos no coinciden en nada. Y ahora otra pregunta. ¿Cuál es el periodo de este péndulo? Es decir, ¿cuánto tiempo tarda en volver a su posición inicial? Seguramente en la escuela os hayan enseñado que el periodo es esta ecuación de aquí, pero lo cierto es que es solo válida para oscilaciones pequeñas. Si os fijáis, no depende del ángulo inicial, y esto quiere decir que da igual a qué altura pongas el péndulo, siempre va a tardar lo mismo. Eso no tiene mucho sentido, y la fórmula completa es esta de aquí, que sí que depende de la posición inicial, y se obtiene trabajando con funciones elípticas, como os había dicho. Si solo consideramos el primer término de esta suma, obtenemos la aproximación azul, y esto es cierto solo para ángulos muy pequeños.
Ok, ¿ustedes ya vieron series, muchachos? ¿Series de potencias? No, ¿En profe. ecuaciones diferenciales? O en ecuaciones diferenciales para resolverlos. Donde donde descomponen una función en una suma de varios términos. Ah, sí, profe. Ok, bueno. Pero no me Entonces, acuerdo. ok. No, digamos, el comentario va en el siguiente sentido. Vean, aquí justamente, el periodo que nosotros acabamos de encontrar hace unos instantes, recuerdan, es justamente este. Para esta ecuación diferencial. O sea, ya resolvimos, ya vimos cuánto vale la frecuencia angular y encontramos el periodo, que es justamente este. Pero para el sistema real, como aquí nos lo están dando, vean que es una suma de varios términos. Y cuando nosotros elegimos tetas muy pequeños, significa que estos valores, seno cuadrado, seno a la cuarta, seno a la sexta y demás términos, se van a hacer despreciables. Muy pequeños, casi cero. Por lo tanto, pues, la aproximación que nosotros vamos a trabajar va a ser válida para este primer término. Justamente eso que estamos aquí trabajando. ¿Vale? Entonces, en resumen, lo que nosotros vamos a estar aquí resolviendo, esto es simplemente una aproximación del problema real. Para, repito, ángulos pequeños. Creo que así será mejor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Comentario con relación a este caso entonces? Y por ejemplo, del video que puso, Sí. tomáramos otro término, ¿sería una aproximación más cercana o Sí. En el periodo, o sea, digamos, si tú quieres conocer el periodo real de este sistemita, eso significa que el periodo tiene que ser válido para ángulos no tan pequeños, sino para cualquiera que tú consideres como ángulo inicial de partida. Eso significa entonces que en este desarrollo tienes que considerar los más términos. Conforme más términos consideres en tu expresión, te vas a ir acercando cada vez más al valor real del periodo para el péndulo. Entonces, bueno, en este caso sí. Entre más valores tomes, te aproximas más al valor real del periodo del problema del péndulo real. Ok, profe, gracias. ¿Okay? Bien, entonces las siguientes clases que vamos a ver a partir de la siguiente semana van a ser de esto, del péndulo simple. Y de hecho también vamos a ver el péndulo físico. De hecho creo que nos da tiempo para verlo. Ok. A ver, ¿qué recuerdan del movimiento rotacional? A ver, ¿qué conceptos recuerdan del movimiento rotacional? A ver, voy a poner a continuación la siguiente situación. Ahora, vamos a ver aquí. Péndulo físico. Péndulo físico. Ok. Entonces, hace unos instantes resolvimos el caso del péndulo simple. Un péndulo simple simplemente es una masita
puntual, una esferita, un punto, con algún valor de masa atado a una cuerda de longitud fija. Okay, pero esta masa, esta cuerda tiene masa despreciable. De hecho, ni siquiera la tomamos en cuenta en todo el cálculo. Un péndulo físico, por el contrario, ya es un objeto con, digamos, un objeto rígido, un sólido rígido, que se pone a oscilar también. Es decir, pensemos en este objeto. Bueno, como una raqueta de ping pong, si las conocen. Entonces a este objeto, a esta raqueta, le vamos a hacer un agujero por aquí más o menos. ¿Ok? Le vamos a hacer un agujero, y este agujerito va a representar nuestro punto de giro. Entonces esta raquetita de ping pong lo vamos a desplazar un cierto ángulo respecto a la vertical. ¿Ok? Casi como fue el caso pasado. Entonces aquí está la línea vertical. Muy bien. Y lo separamos un cierto ángulo. Lo sostenemos y después lo soltamos. Entonces, ¿qué va a suceder con esa raqueta de ping pong? Al estar aquí fijo en este punto, pues también va a oscilar. Va a ir de derecha a izquierda y regresa nuevamente hacia su posición original. Y así va a estar, en principio, por bastante tiempo, asumiendo, que no hay pérdida de energía, que la energía se conserva. Bueno, en un sólido rígido, ¿recuerdan cómo se analiza aquí en la rotación? ¿Qué conceptos se tienen que tomar en cuenta? La torca. Torca, muy bien, muy bien. La torca, ¿qué más? A ver, tenemos una distribución de masa aquí, no uniforme. Es decir, está más cargada en esta región. Hay más masa aquí que en esta otra. Pero hay un punto muy concreto en el objeto en el cual podemos asumir o considerar que toda la masa se concentra en él. ¿Cuál, perdón? El centro de masa. Centro de masa, exactamente. El centro de masa. Entonces, en esta figurita podemos asumir que este punto en rojo representa el centro de masa de este sólido rígido. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de una torca, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que considerar también? O sea, la torca implícitamente también lleva algo. O mejor lo planteo de otra manera. ¿Qué es la torca? Es el momento de inercia por la aceleración angular. Ok, vale, ok. Eso sería la segunda ley de Newton para rotaciones. Muy bien, entonces, si tú quieres poner a rotar un objeto, es decir, que tenga una aceleración angular, tienes que darle una torca. Entonces, entre más grande sea la torca, mayor va a ser la aceleración angular. Pero eso también va a verse afectado, la aceleración angular, ¿por quién? Por la inercia rotacional del objeto. Si tiene mayor valor de inercia, significa que la aceleración va a ser menor en comparación al caso en el que el objeto tuviese menor inercia rotacional. Okay. Esta relación, estamos hablando de magnitudes, lleva a la ecuación que me acaban de mencionar. Torca es igual a inercia rotacional por aceleración. Entonces, esto es un despeje de la segunda ley de Newton para rotaciones. Muy bien, pero aparte, por otro lado, ¿cómo podemos calcular a la torca? Esta ecuación es correcta, pero también podemos calcular la torca de otra manera.
con el producto cruz de R cruz F. Correcto. A ver, por otro lado, vectorialmente, la torca como vector es igual al producto cruz de R, del vector R, con la fuerza. Y la fuerza que nosotros aplicamos, ¿no? Ujú. Para poner a rotar al objeto. ¿Y esta R qué está representando, muchachos? El vector posición. Mm, No, es el brazo de palanca, por así decirlo. ajá, exacto. Tiene que ver con la distancia que hay entre el punto de giro y el punto en el que estamos aplicando la fuerza. Exacto. Entonces, a ver. En este problemita, a ver, veamos. Voy a tratar de dibujar de manera muy derechita, así. Vale, muy bien. Entonces, para mantener ese sistema, pero para levantarlo, nosotros tenemos que, mejor dicho, para ponerlo a rotar y desplazarlo un cierto ángulo, este ángulo teta, a este ángulo teta, así, ¿vale? Nosotros tenemos que aplicar una fuerza. Entonces, por ejemplo, así para fines ilustrativos. Esta fuerza, imaginen que la dirigimos así. Aquí está la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, esta fuerza es la que estamos aquí aplicando. Como está actuando a una cierta distancia de mi punto de giro, entonces tiene un brazo de palanca. Tiene esta cantidad. Consecuencia, va a existir una torca. Y al existir una torca, se va a generar una aceleración angular. Y dependiendo de la inercia rotacional de este objeto, ¿de acuerdo? Va a ser el valor también que observemos de esta aceleración angular. ¿Ok? Entonces, sí vamos bien con los conceptos aquí que van apareciendo. ¿Sí los vamos recordando? Sí. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a poder a conocer la, ¿cómo se llama? Eh, la ecuación de movimiento para este problemita. ¿Qué es lo que tendremos que hacer a continuación? Ya estamos viendo ahí que hay información sobre fuerzas, que hay información sobre torcas y demás. Entonces, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Déjenme ver. Déjenme ver si la figura me está ayudando. Ok, vale. Entonces, ya que recordamos esos conceptos, vamos a atacar el problema. Entonces, eso que está aquí, yo creo que igual lo dejo y lo vamos a ir ocupando conforme vayamos avanzando. ¿Vale? Entonces, bueno, esto solamente fue como para recordar las ideas importantes. Ahora sí, vamos a resolver el problema. Entonces voy a dibujar acá abajo. Entonces la figura que vamos a resolver es la siguiente. Tenemos un objeto, nuevamente esta pelota, esta raqueta o paleta para ping pong, que vamos a poner a rotar. Entonces aquí ese es nuestro eje de giro. Esto que está aquí es nuestro eje. Sabemos, por el comentario anterior, que ese objeto de masa. Muy bien. Este centro de masa se encuentra
separado del punto de giro una cierta distancia. ¿Ok? Esta distancia la vamos a conocer como D. ¿Ok? D es la distancia que hay entre el eje de giro y el centro de masa de nuestro sólido rígido. Muy bien. Este objeto ha sido desplazado, como en el caso del péndulo simple, un cierto ángulo en relación a su posición vertical. Entonces aquí está el ángulo. Es el ángulo teta. Pregunta. Cuando este objeto se suelte, y sabemos que va a empezar a oscilar, ¿qué fuerzas están actuando? ¿Cuál es la fuerza que hace que este objeto comience a moverse y que eventualmente termine oscilando? El peso. La gravitacional. Sí, correcto. El peso. El peso. Y aquí el vector peso, ¿en dónde está actuando? ¿En qué punto de nuestro objeto, nuestro sólido rígido, dibujaremos la acción del vector peso? En el centro de masa. En el centro de masa. Correcto, en el centro de masa. Muy bien. Muy bien. Entonces sería aquí. Este vector aquí, verde grande. Es Nuestro normal, ¿verdad, profe, el vector? Ah, normal respecto a qué dirección. ¿Cómo? ah, bueno, es una pregunta, disculpe. No, bueno, Es- es que mm, no me quedó claro cómo si normal. si cambiamos o sea, que tiene que ser. A ver, deje planteo bien mi pregunta. Ok, sí. A ver. Si es que no me quedó claro el término normal. Fue lo único con lo que no me quedó claro. A ver, el peso siempre va a actuar hacia abajo. Ah, ok, esa era mi duda. Sí, Sí, suponía que tenía que ver con eso. O sea, el peso, independientemente de a qué ángulo se encuentre, el vector peso siempre lo tenemos que dibujar dirigido hacia abajo en la dirección Y, en la dirección vertical. ok, sí, a eso me refería, profe. Ok, vale, muy bien. Entonces, la pregunta aquí, muchachos, es, ¿cómo hacemos el análisis ahora? Spoiler, hay que utilizar esto. A ver, analicemos la torca. A ver, la torca en este problema, ¿cómo va a estar dado? La torca se calcula, ¿ok? La magnitud de la torca. La magnitud de la torca, si recuerdan, se calcula ¿cómo? Podemos descomponer nuestra fuerza, ¿no? A ver, lo voy a poner así. Es la distancia perpendicular por la fuerza. El brazo de palanca es la distancia perpendicular al punto en el que se aplica la fuerza. Entonces, aquí para ayudarnos a identificar esa dirección perpendicular, pues descompongamos el vector peso. A ver, aquí está y aquí está. Esos serían nuestros ejes para el vector peso. ¿Están de acuerdo que este ángulo vuelve a ser teta? Ese que acabo de dibujar acá abajo es también teta. Esta misma. La pregunta aquí, ¿cuál es la distancia ortogonal entre estos dos? O sea, ¿cuál es quién vendría a ser este? Mm, mm,
la distancia. La D. La D, ajá. Bien, aquí está una distancia. La D, exactamente. La D. Y el vector F que sea ortogonal a dicha distancia D, ¿quién es? A ver, lo escribo y ustedes me dicen si les queda claro por qué. Sería mg, o sea, el peso, por el seno de teta. Vean, esto que está aquí, lo que acabo de dibujar, tal vez lo voy a poner en rojo también. Esta distancia es W seno de teta. Esta distancia, que es justamente la misma que está acá abajo, que está acá, que ya se ve muy feo esto. A ver, esta distancia, que es la componente, digamos, X de nuestra fuerza, es la misma que está aquí, abajo, en la línea puntera blanca. Y esta a su vez, ¿ok? A su vez, es ortogonal a nuestra distancia D. Hay 90 grados entre estas dos líneas, entre esta y esta en amarillo. Entonces cumplen esto, que sean ortogonales entre sí. Por eso es que nos dan el valor de la torca. Ok, entonces bueno, lo siguiente que hay que realizar, una vez que que estemos convencidos de que esto que está aquí nos está dando la magnitud de la torca, vamos a tener que ligarlo justamente con esta expresión, muchachos. Ya tenemos la magnitud de la torca. Lo que hay que hacer es igualarlo a la aceleración angular y después de ahí comenzar a intentar obtener una ecuación diferencial similar a esta. Y una vez que la encontremos, pues ya vamos a conocer la ecuación de movimiento para este objeto y además su periodo. ¿Vale? Entonces yo sugeriría que esto lo chequen, digamos, se queda como tarea no oficial, el que vean esto, o sea, que intenten convencerse de que en efecto esto es la torca para este problema. Y podemos continuar entonces el lunes, la siguiente clase, con lo que les acabo de comentar, encontrar la ecuación de movimiento y así como el periodo. ¿De acuerdo? Entonces esto, digamos, se queda como una especie de tarea de que se convencen ustedes, tal vez rehagan nuevamente el dibujito para verificar que en efecto esto que está aquí escrito nos está dando la magnitud de la torca. Ok, muchachos, entonces aquí detenemos, hasta aquí nos quedamos.